¿Qué tal, queridos alumnos? Este ejercicio corresponde al capítulo 7 de momentos de inercia y el enunciado dice, se corta y se dobla una lámina de acero de 2 milímetros de espesor como se muestra en la figura para formar la pieza de la máquina indicada. Sabiendo que la densidad del acero es de 7.850 kilogramos por metro cúbico, determinar el momento de inercia de la masa con respecto al eje X, el eje Y y el eje Z. Determinar también los productos de inercias PXY, PYZ y PXZ de la pieza. Entonces, determinar todos los momentos de inercia con respecto a los ejes y los productos de inercia respectivos. Entonces, en este caso vamos a pasar al papel para determinar de manera correcta cada uno de ellos. Para este ejercicio es necesario conocer la inercia de una placa delgada, ya que cada uno de los elementos que nosotros tenemos acá está conformado por una placa delgada con espesor de 2 milímetros. Entonces, la fórmula de referencia de inercias centroidales de cada una de una placa es esta, ¿verdad? Que esto nosotros las encontramos en el libro base que es el Beer-Johnston, donde en este caso el valor de la inercia con respecto al eje X, que es el eje que pasa por el centro de gravedad, es 1 sobre 12 por el producto de la masa por las dimensiones B y C de la placa, cada uno al cuadrado. Y la suma de los momentos de inercia con respecto al eje y con respecto al eje Y y con respecto al eje Z son 1 sobre 12 mc cuadrado y 1 sobre 12 mv cuadrado, ¿verdad? Respectivamente. Entonces nosotros utilizamos eso como referencia para determinar los momentos de inercia. Nosotros necesariamente tenemos que adecuar a las posiciones donde nosotros tenemos nuestra placa, ya que existen diferentes posiciones, uno es paralelo al plano ZX y los otros dos son paralelos al plano XY. Entonces no quiere decir que las fórmulas son de aplicación directa, sino que son de referencia con respecto a los ejes que nosotros consideramos. Entonces voy a pasar a colocar el cuadro de referencia para colocar las inercias respectivas. Para este caso lo que yo hice fue dividir en tres cuerpos, o sea, tres placas. La placa 1, la placa 2 y la placa 3, donde las placas 1 y placa 2 son paralelas a los planos XY, o sea, el plano de referencia XY, y el otro es paralelo al plano de referencia XZ. Como se dan cuenta, el centro de gravedad o el centro eh, geométrico de las placas no se encuentran ubicados con respecto al eje de referencia, o sea, no se encuentran en el centro. Pero yo puedo determinar obviamente los ejes centroidales o los ejes que pasan por el centro de referencia y a partir de ahí utilizar el teorema de los ejes paralelos para poder determinar el valor de la inercia con respecto a los ejes X y Z que yo tengo. Entonces, voy a aplicar la determinación de los ejes centroidales a partir de esta referencia y después aplicar el teorema de los ejes paralelos para poder determinar las inercias con respecto a los ejes respectivos. En este caso aplico lo mismo para el cuerpo B, el cuerpo 2, que también está desplazado con respecto a los ejes, por ende yo puedo determinar los ejes centroidales a partir de la fórmula de una placa delgada y después utilizar el teorema de los ejes paralelos para poder determinar el valor de la inercia con respecto al centro. En cambio el cuerpo 3 ya es un cuerpo que se encuentra, su centro ya se encuentra en el eje de referencia, entonces no hace falta hacer aplicación del teorema de los ejes paralelos y con aplicar las fórmulas de referencia de una placa delgada ya podemos determinar la inercia con respecto a los ejes X y Z que nos da el gráfico. Entonces voy a pasar en otra hoja para ir colocando los valores de cálculo de referencia para cada uno de los elementos. Antes de continuar, el primer paso también, cuando tenemos elementos que están desplazados con respecto a los ejes de referencia, es determinar la posición del centroide, o en este caso el centro de referencia de cada elemento. En este caso las coordenadas X y Z del centro geométrico de la pieza, para que justamente esto nos ayude a nosotros a determinar el valor de la inercia con respecto a los ejes dados. En este caso, la distancia con respecto al eje X es la mitad de 100, que es 50 milímetros. La distancia con respecto al eje Y es la mitad de 80, que es 40 milímetros. Y la distancia con respecto al eje Z es
menos 100 milímetros. Aplicamos el mismo procedimiento para determinar el valor de los centroides de la figura 2, Z, que en este caso es, con respecto al eje X, es menos 50, con respecto al eje Y es menos 80, con respecto al eje Z es 100, perdón, menos 40, con respecto al eje Y es 100 milímetros. Todas las dimensiones que están dadas en milímetros. Y en el caso del cuerpo 3, en este caso el centroide coincide con el origen, entonces en este caso todas son ceros. Ahora sí pasamos al cuadro de referencia para poder ir calculando cada uno de los momentos de inercia. Bien, en este caso lo que hago es colocar el cuadro, en este caso de las placas, con la dirección de los ejes centroidales según los ejes que nosotros tenemos, que son los ejes X y Z, ¿verdad? Ya que con respecto a eso nosotros vamos a referir todos los momentos de inercia. Hago la misma orientación que me da para justamente determinar los ejes centroidales. Coloco las dimensiones mayores, en este caso 80 y 100 para la placa 1, para la placa 2 también, y para la placa 3, 200 y 200. ¿Por qué? Porque esto me va a servir de referencia para poder utilizar estas fórmulas. Lo que yo tengo que ir adecuando es justamente cuál es el momento de inercia con respecto a esta fórmula, cuál es el momento de inercia con respecto a esta fórmula y cuál es el momento de inercia con respecto a esta fórmula. También, como ven, la fórmula depende de la masa, por ende yo voy a calcular el volumen de la pieza y voy a determinar también la masa. En este caso, que depende directamente de la densidad del material. O sea, masa es igual a densidad por volumen. Y yo la densidad ya tengo como dato que es 7850, que es el valor de la densidad del acero. Entonces la densidad para mí ya es un valor dado 7850 kilogramos por metro cúbico. Pero necesariamente tengo que obtener el valor del volumen en metros cúbicos. Entonces todas las dimensiones voy a trabajarlas en metro para después obtenerlo en metros. Entonces las coordenadas del centro de esta primera pieza ya hemos sacado en la otra hoja. En este caso esto es 50 o 0,050 metros, 0,04 y menos 0,1. Esto es menos 0,05, menos 0,04 y 0,1. Y las coordenadas de este elemento de su centro es 0, 0, 0. El volumen depende de las dimensiones que nosotros tengamos acá. Entonces en este caso el volumen, al ser una placa delgada, igual tiene un espesor que nosotros tenemos que considerar que va a ser igual a la base, que es 0,08 por 0,1 por el espesor, que es 2 por 10 a la menos 3, 2 milímetros. Entonces el valor del volumen para este elemento es 1,6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Para el cuerpo 2 aplico lo mismo, va a ser el producto de la dimensión 0,08 por 0,1 por 2 por 10 a la menos 3. Y esto me da el mismo valor, que es 1,6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y para el tercer elemento, las dimensiones a considerar son 0,2 por 0,2 por 2 por 10 a la menos 3. Y esto me da 0,2 por 0,2 por 2. 8 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces, teniendo el valor de la densidad,
que es de 7850, yo puedo obtener el valor de la masa de cada placa, que en este caso sale 0,127, perdón. Este también sale 0,126 y este sale 0,628. Entonces ya tengo las masas calculadas, todas expresadas en kilogramos. Y lo único que tengo que determinar son las inercias con respecto a los ejes centroidales y después utilizar el teorema de los ejes paralelos para determinar los ejes con respecto al eje X, Y y Z del gráfico que yo estoy realmente teniendo. Entonces voy a colocar las columnas de los ejes de los momentos de inercias centroidales. El momento que yo considero con respecto al eje X centroidal, como ven acá, este es mi eje X de referencia, pero esto no quiere decir que sea el mismo eje X que yo tengo en mi gráfico. El eje X centroidal coincide con una de las dimensiones del elemento, entonces yo puedo considerar que esta dimensión es la dimensión B de la placa, que en este caso está dado por esta dimensión, y esta es la dimensión C de la referencia. Entonces en este caso yo puedo adoptar que esta dimensión de 100 milímetros es la dimensión B y que la dimensión, perdón, esta es la dimensión B y esta es la dimensión C. Entonces yo puedo adoptar que esta es la dimensión C, que es de 100 milímetros, y la dimensión B es de 80 milímetros. Entonces puedo aplicar la determinación de la inercia con respecto al eje que tienes, en este caso coincidente, el valor de B o el valor de C respectivamente, y determinar después el momento de inercia con respecto al eje perpendicular al plano de la chapa, o en este caso de la placa delgada. Entonces yo puedo adoptar tanto B o C, cualquiera de los dos ejes, y a partir de ahí realizar el cálculo. Entonces para el eje X yo voy a adoptar que esta es la dimensión C, para el eje Y voy a adoptar que esta es la dimensión B y voy a determinar los valores a partir de la fórmula de manera directa. Y el tercer elemento obviamente depende de B y C al cuadrado. Entonces en este caso, como ven, el eje Z tiene que tener la dimensión de referencia, es la dimensión perpendicular, y en el eje Y la dimensión que se tiene es la dimensión perpendicular al eje Y. O sea, en el eje Y se tiene en cuenta la dimensión C, eje vertical, dimensión C es perpendicular a la dimensión vertical. En el momento de inercia Z se tiene como referencia la dimensión B, eje horizontal, dimensión B perpendicular. Entonces ese mismo criterio es lo que nosotros usamos cuando queremos referir a nuestros ejes de referencia. Entonces en este caso, para determinar la inercia centroidal va a ser 1 sobre 12 por la masa por, ya que el eje Y es el eje X horizontal, se toma como referencia la dimensión perpendicular por D al cuadrado. La dimensión Y va a ser 1 sobre 12 por la masa por C al cuadrado, dimensión perpendicular a ese elemento. Y para el eje Z es más fácil, 1 sobre 12 por la masa por B al cuadrado más C al cuadrado. Tengo las dimensiones B y C, entonces voy a meter directamente en la calculadora. También tengo el valor de la masa, entonces es cuestión de meter esa expresión en la fórmula. Lo mismo ocurre para el cuerpo 2. El cuerpo 2 también va a ser 1 sobre 12 M, adoptando esta dimensión como C y adoptando esta dimensión como B, tiene la misma expresión. B al cuadrado, 1 sobre 12 MC al cuadrado y 1 sobre 12 M por B al cuadrado más C al cuadrado. Siempre adoptando o adaptando, digo bien, lo que nosotros tenemos como dato a lo que nosotros realmente tenemos. Los ejes de referencia
que nosotros tenemos que respetar son siempre las del gráfico. Y estos solamente sirven como referencias para ir relacionando las fórmulas e ir justamente adaptando a lo que nosotros tenemos. Y para el tercer elemento, en este caso la placa 3, esto voy a adoptar como dimensión C, esto voy a adoptar como dimensión B, y en este caso el eje perpendicular al plano es el eje Y. La dimensión X es horizontal y la perpendicular a este eje X es la dimensión B. Entonces esto va a ser 1 sobre 12 la masa por B al cuadrado. El eje Z es paralelo a la chapa, entonces la dimensión perpendicular al eje Z es la dimensión C, entonces la inercia en el eje Z es 1 sobre 12 mc al cuadrado. Y el eje perpendicular a la placa es el eje Y, entonces este va a tener 1 sobre 12 m por b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces voy a meter esto en la calculadora y voy a determinar el valor de los momentos de inercia centroidales. Entonces las inercias centroidales salen estos valores, ¿verdad? Que es aplicación directa con la dimensión B, la dimensión C y el valor de la masa recientemente calculados. Entonces es aplicación directa. Ahora pasaremos a determinar los momentos de inercia con respecto a los ejes dados y determinar los productos de inercia respectivos. Para poder determinar los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Z y al producto de inercia respectivo para cada dupla de ejes, nosotros tenemos que aplicar el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos está en el libro base, que indica que el momento de inercia con respecto al eje X es el momento de inercia con respecto al eje X centroidal más la masa por la suma de las distancias con respecto al eje Y y el eje Z del centroide del elemento al cuadrado respectivamente, ¿verdad? Entonces aplicamos estas fórmulas para poder determinar los momentos de inercia con respecto a cada eje, teniendo en cuenta las coordenadas del centroide que determinamos anteriormente para cada elemento. Y el producto de inercia está dado también por fórmula, que es la siguiente expresión, donde el momento de inercia con respecto al eje XY es igual el producto de inercia con respecto a los ejes XY centroidales y sumado el momento o sea, la masa por las distancias de los centroides XY respectivos del elemento que analizamos. Entonces se aplican ambas fórmulas para determinar los productos de inercias y las inercias de los elementos con respecto a los ejes dados. Entonces pasamos al papel y hacemos uso de todos los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro cálculo. Tenemos la inercia con respecto al eje X centroidal, tenemos la masa y tenemos la distancia X y respectiva del elemento. Entonces utilizamos eso para determinar el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y, el momento de inercia con respecto al eje Z. Y para el producto de inercia hay una pequeña característica de que si el elemento es un elemento que tiene, que tiene ejes de simetría, como ven acá, todos los ejes de referencia, eje X, eje Z y eje Y son ejes de simetría, implica que el elemento es simétrico con respecto a esos ejes, los productos de inercia, en este caso inercia XY y la inercia XZ y la inercia y z son siempre iguales a cero. Siempre que tengamos un producto de inercia, un eje de referencia que sea simétrico con respecto al elemento que nosotros analizamos, sus productos de inercia van a ser ceros. Entonces los tres ejes son ejes de simetría y por ende todos los productos de inercia para esta placa son cero. Por lo cual, en estos productos de inercia que tenemos acá, nosotros vamos a utilizar el valor 0 y directamente va a ser el valor de la masa por el producto de coordenadas que nosotros tenemos. En este caso sí tienen que entrar las coordenadas del centroide de cada figura con sus signos respectivos, ya que el producto de inercia puede tener tanto signo positivo o signo negativo. En cambio, los momentos de inercia con respecto a los ejes, ya que las coordenadas que nosotros tenemos acá se van elevando al cuadrado, el valor del momento de inercia va a salir siempre positivo. Entonces, voy a meter esto en la calculadora y voy a obtener los valores respectivos para cada elemento.
Entonces, en este caso, al calcular cada uno de los momentos de inercia y los productos de inercia para las figuras respectivas, la figura del cuerpo uno, el cuerpo 2 y el cuerpo 3, para el cuerpo 3 no hay producto de inercia porque el eje de referencia ya está ubicado sobre el centro geométrico de la pieza. Y lo que se hace es después sumar cada una de las columnas y ahí se tiene el momento de inercia con respecto al eje X de todo el sistema, que sería del sistema compuesto por la figura uno 2 3. O sea, en este caso de los cuerpos uno 2 3 que nosotros determinamos. Entonces se suman todas las columnas, se tiene el producto de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z y los productos de inercia respectivos. Como ven, el producto de inercia sí puede tener un signo negativo, pero los momentos de inercia siempre se van a mantener positivos. Bien, espero que les sirva la resolución de este ejercicio.